¿Qué onda, raza? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén viendo. Muchas gracias por pasar otra vez por aquí. El podcast de la SAFI Podcast. Bienvenidos al episodio número 2 de este nuevo proyecto. Hoy tengo la suerte de encontrarme aquí con el doctor Saúl González Medina. Profe, ¿cómo está? Bien, muy bien, y agradecido de estar aquí contigo. Qué bueno. No, pues muchas gracias, infinitamente gracias por aceptar la invitación a esta segunda edición. De vuelta al podcast. Se me olvidó mencionar en el primer episodio que, pues, como ven, bajo presupuesto. Es un poco más corto a los formatos, pues, que están acostumbrados a ver en redes sociales. Pero bueno, tratamos de hacerlo conciso y, pues, interesante para ustedes. Pero bien, doctor Saúl, profe, que usted ha sido mi maestro. La verdad, hemos mantenido una relación muy amena. Me cae muy bien. Es muy buen maestro. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, como a veces le digo a mi esposa cuando llegamos de trabajar, siempre bien, a mí siempre me va bien. Qué bueno. Entonces, ¿cómo estás? Bien. ¿Se considera muy positivo en ese aspecto? Me considero positivo, sí, me considero positivo. Las cosas se dan, uno está ahí y bueno, como alguien dice, no es cómo vengan las cosas, sino la respuesta que uno da, ¿no? Entonces, uno puede estar en cierto tipo de emoción, ¿no? De repente estás enojado, triste, pero son parte de, no es la cuestión de positivo o negativo, sino así son las cosas, ¿no? Ok, entonces es la acción que uno toma. La acción que uno toma. Porque, bueno, yo también me considero alguien positivo, ¿no? Pero veo que mucha gente cree que ser positivo es como ser ingenuo o inocente. Y es más pesimista, ¿no? Por cómo están las cosas en el mundo hoy en día y así. Pero entonces, bueno, a lo que estoy entendiendo es más una actitud hacia las cosas. O sea, ¿no cree usted que, por ejemplo, todo está bien y todo puede estar bien? O... Es que ese es el error de... El pensar positivo es que todo está bien, ¿no? El estar positivo es que las cosas pueden estar mal, pero mi actitud es de que podemos hacer algo para mejorar, ¿no? Sí. Y que eso que podemos hacer tal vez me incluye a mí, o yo me incluyo en eso, junto con otras personas. Entonces, esa es un poco la cuestión de lo positivo, ¿no? Es algo que puede estar muy mal, pero del cual yo puedo hacer algo, ¿sí? Entonces, por eso es la cuestión positiva desde ese punto de vista, ¿no? ¿Siempre fue así o con el tiempo aprendió a tratar de tener una mejor actitud hacia las cosas negativas en sí? Yo creo que siempre he sido, pero indudablemente como te vas desarrollando como persona, vas adquiriendo mayor conocimiento a través de un trayecto académico, a través de las experiencias y de estos saberes que ahora están considerando. Entonces, eso en su conjunto, pues obviamente lo amalgama y lo vas encuadrando, le da una estructura y te hace mucho más consciente y aplicable, ¿no? Con todo eso lo logras aplicar en diferentes contextos en los que uno convive, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, persona positiva. Bueno, maestro, nomás quería hacerle la pregunta tantito para quienes no sepan, de manera general, hablando ya de su papel aquí en la UBC, de manera muy general, pues, ¿qué es lo que hace? Sabemos que es responsable en la licenciatura de enseñanza de lenguas. Bueno, ya no. ¿Ya no? No. Ahora cambiamos. Ahorita soy el responsable de que ya vuelvo a ser, ¿sí? El responsable del área de gestión ambiental. ¿Sí? Muy bien, ok. Es un área de todas las facultades, ¿no? Proyecto, bueno, una coordinación que tiene la universidad preocupada por esta cuestión de qué tanto la universidad, especialmente las instituciones, dejan una huella ecológica, ¿no? Un impacto ambiental, ¿no? Entonces, pues, consciente de todo esto ligado a los 17 objetivos sustentables de la ONU y tratando de tener un impacto precisamente en la cuestión ambiental y social, pues es que la universidad crea esta coordinación de gestión ambiental que se replica en cada una de las facultades. Y bueno, a mí me toca estar ahí
Ok, bueno. Claro, pero pues, teniendo uno la formación en el área de la ciencia, de la ecología y este desarrollo sustentable, pues sí. me agrada. Sí, a eso quería ir también porque, bueno, informativo, ¿no? Porque pues yo no sabía que ya no era responsable de la licenciatura. Pero hablando de eso, pues de usted, de su historial académico, porque pues sí, está envuelto aquí en la educación, pero quería preguntarle todo eso, su relación con el medio ambiente viene de su otra área de conocimientos, que es la oceanología, si no me equivoco. O sea, tengo, bueno, la otra área de conocimiento y desarrollo académico, pues ha sido digamos que así el área de las ciencias biológicas, químicas, ambientales, ¿no? ¿De joven agarró por ahí primero o fue por la educación? No, básicamente, bueno, tendré que decir que educación fue como que lo último que yo pensaba hacer, ¿no? Siempre decía, yo voy a hacer todo menos como muchos, ¿no? Maestro, ¿no? Ajá. Y eso que yo tenía parientes, una tía muy querida es maestra y estuve con ella y conviví mucho con maestros de ese tipo de maestros que están en la lucha magisterial y en contra de la represión, eran los 70s. ¿No? Entonces, sí, tuve mucho humanismo, convivencia ahí, pues mucho desarrollo en esa área, ¿no? Muchas lecturas. Social. Muchas lecturas, socialismo, Marx, todo eso, ¿no? Sí. El deseo también de ser guerrillero en algún momento, ¿no? Pero ese era un tiempo. Es su contexto. De la cuestión, digamos, educativa, ese era mi contacto. Sin embargo, como cuestión ya profesional, no veía yo la docencia como un área en la que yo me iba a meter. Veía más la cuestión de la ciencia, ¿no? De la ciencia vista a partir de que yo tenía la intención, no sé, siempre la he tenido, de lograr un impacto para los demás. Okay. ¿No? Estas cosas grandes de descubrimientos. Entonces quería ser parte de eso. Investigas, ves, encuentras cosas, ¿no? Entonces esa era como que mi línea, ¿no? Entonces, pues fui desde la aeronáutica, ¿no? Que era una intención, no se dio. Pero después ya me metí en las cuestiones del mar, que me interesaron, y entré en la cuestión de la oceanología, cultura, medio ambiente, ¿no? Esas eran las áreas que me desarrollé, ¿no? Ajá. ¿Por qué el mar, profe? Porque ¿de dónde viene usted? Yo soy de la Ciudad de México. Ajá. ¿Por qué el mar? En sí no te podría expresar, pero no solamente era el mar, y ahora sí tengo una confesión, digámosle así, no solamente era el mar, sino el agua en sí. Porque era el agua de estar en una alberca, el agua, se me bañaba, o sea, me agradaba estar, ¿no? Yo sé que ahora no hay que gastar tanto tiempo en bañarse, pero sí me agradaba. Entonces era el agua, las albercas, después el mar, ¿no? Sí, fui varias veces a lo que era la costa, tanto del Pacífico como del Golfo, ¿no? Veracruz, Oaxaca, Mazatlán, Acapulco. Entonces le gustó ese contacto. Tenía ese contacto, pero era más bien, como te digo, con el tacto, con el agua, ¿no? Uh-huh. Había algo que yo encontraba ahí. Todavía algo que yo encuentro ahí, ¿no? No podría describírtelo, pero hay algo. Uh-huh. Algo ahí de quietud, de desear estar ahí, ¿no? Entonces, o sea, por eso me atraía, y bueno, ligado a toda esa cuestión eso del agua lo empecé a notar últimamente, ¿no? Decir, mira, me agrada mucho lo que está relacionado con... Hasta ahora unos años atrás, ¿no? Pero no era así como que lo primero, sino hasta hace unos años, ¿no? De que era esta relación. Y bueno, pues sí, la cuestión marina, empiezas a ver cuestiones... Sí, tomas a alguien como los ejemplos, como Jacques Cousteau, sí. ¿No? Como Ramón Bravo, ¿se llamaba? Sí, Ramón Bravo. No, un mexicano, Ramón Bravo. Entonces empiezas a ver esa cuestión, ¿no? Okay. Entonces sí, y pues dentro de eso, pues el área de la investigación, como te digo, que era el lograr algo, ¿no? Sí, no, buscar el posgrado, ¿no? Uh-huh. Sí, posgrado porque te van exigiendo, ¿no? Pero más que era, bueno, entro a una licenciatura, una formación en eso, y entonces puedo tener un impacto. Después ya empiezas a notar que requieres ir avanzando en grados académicos, ¿no? Bueno, ya es, digamos, el si quiero llegar acá, tengo que ir obteniendo estos grados académicos y formándome, ¿no? Okay, Pero entonces no era el área educativa
lo primero. Ajá, pero ¿y entonces qué tanto avanzó en esto, en oceanología, por ejemplo? En el área de oceanología, pues fui siguiendo un área que era más de la acuacultura, la investigación en el área química. Entramos a lo que era la acuacultura, las microalgas, llegué a una maestría, inclusive llegué a un doctorado en el nivel de candidato a doctor, ¿no? Haber presentado ya un tipo de examen y estar a un paso, ¿no? de obtener el doctorado. Pero okay, hasta ahí me quedé. Se quedó en la maestría. Me quedé en doctorado, okay. siendo candidato a muy doctor. bien. So, usted ya estaba haciendo Yo ya estaba a punto. Hasta ahí me quedé, ¿no? Ok. Y también pues tiene un doctorado en educación, ¿no? Y bueno, ya después, como tanto la licenciatura en la enseñanza de lenguas, que la de educación, y que me abrió los ojos para esta área en la que dije, esta es un área también, ¿no? Que causa pasión. Entonces estaba haciendo una maestría, el área de la licenciatura en enseñanza de lenguas, pues también la hice al mismo tiempo. Y entonces hubo ciertas situaciones que se dieron, ¿no? En la que me empecé a involucrar más con el área de lenguas, primero porque a través de la licenciatura y ya teniendo experiencia, ciertos saberes, porque inicié como docente antes de salir inclusive de la licenciatura en oceanología, pero era como cuestión de un trabajo porque necesitaba trabajar y ganar dinero. Ok, entonces usted empezó a trabajar como maestro incluso antes de ya egresar de lleno sí. a educación. Pero era cuestión de que pues, trabajaba de esto, pero necesidad de dinero. Hubo la oportunidad, yo sabía la lengua, la había estudiado, había estado en Estados Unidos en un internado, pues regresé, entonces sabía la lengua, ¿no? Entonces hubo la oportunidad de, pues sabes la lengua en esos tiempos, sabes la lengua, puedes ingresar, Era más fácil. A ingresar a dar clases, ahí inició la cuestión de ingresar a lo que era la extensión de la UABC, donde se daban los cursos de inglés y de otras lenguas, ¿no? Entonces ahí ingresé como maestro de inglés por unas horas nada más, ¿no? Okay. A partir de ahí, pues sí, estaba bien, contento, pero lo veía exactamente como que es algo que me permite ganar dinero. Sí. Nada más. Sí, Posteriormente, te digo, ciertas situaciones que se conjuntan, hubo la oportunidad de que hiciera una licenciatura en la enseñanza de lenguas con un convenio que tenía la UABC con una universidad en Inglaterra. Okay. Y entonces nos dieron la oportunidad de hacer entrar. Yo hice un examen, me aprobaron, me dijeron que sí. Y durante más o menos, creo que unos 3 años estuve ahí, al mismo tiempo que cursaba una maestría en ecología. En ecología marina, ¿no? Ecología marina. Entonces, al mismo tiempo, como dice, al mismo tiempo, sí, lo que pasa es que una era en periodos intersemestrales, que era la de la enseñanza, y la otra era semestral, ¿no? En CICES. Entonces, ahí combinábamos tiempos, ¿no? Aquí acababa en una y iniciaba en la otra y terminaba esta y regresaba a esta. Entonces, ahí me la llevé hace unos 3-4 años, ¿no? Así. Okay, ¿pero estuvo en Inglaterra, profe? No, los docentes venían aquí. Ok. En periodos intersemestrales. Ese era el convenio. Sí, será el convenio, ¿no? Pero todo el programa, todo era de la Universidad de Inglaterra, ¿no? De Exeter. Entonces, ahí estuve. Y entonces, en estas clases que nos daban, conversaciones que teníamos con los instructores, entonces ahí salió toda esta... La importancia y la relevancia que tenía a nivel mundial la docencia en la enseñanza de lenguas, ¿no? Porque obviamente los docentes que venían, pues su experiencia era a nivel mundial, ¿no? O sea, sí en el lugar, pero era a nivel mundial. Habían dado clases o formado maestros en Brasil, Colombia, en Tailandia, Corea, o sea, su experiencia era a nivel y su visión era a nivel mundial, ¿no? Eso le llamó la atención, esa visión. Entonces, que tenía. Esa visión, pero cómo la plasmaba en el sentido de que su enfoque era, yo lo identificaba, ¿sí? Como una cuestión social, de un impacto social muy grande. Y dije, no, pues esa es la parte que dentro de la ciencia me interesa, ¿no? Lo que me mueve es estos impactos que puedes tener. Y empecé a ver que dentro de lo que era la enseñanza, específicamente de lenguas, porque se manejaba pues a un nivel
global, ¿sí? No era como docente, sino docente de lenguas que indudablemente tenías que saber un contexto global, ¿no? Así que los impactos que puedes tener. Entonces, por eso es que me llamó la atención, me apasioné en esa cuestión. Y aparte, como estaba en el medio de la enseñanza, como docente, de contextos en los que se manejaban cambios de métodos y nosotros estábamos viendo métodos, entonces cuáles eran métodos para los alumnos, contacto con los mismos alumnos. Entonces había toda cuestión y aparte estábamos en un área de extensión que también manejaban la cultura. Entonces había estos contextos culturales, alumnos, docentes. Entonces creo que todo eso pues se conjuntó, ¿no? Entonces hubo más interés por mi parte de esta parte y contribuir, ¿no? Es decir, esto es lo que yo quisiera ver. Entonces, pues me metí en esa área, me metí cada vez más, abrieron oportunidades y me fui avanzando. Y sí, estaba tratando de generar impactos, ¿no? Con mis propios colegas, maestros, con los alumnos, con la propia institución. Y ahí me fui, yendo en el mismo trayecto que iba en la institución, ¿no? Entonces ahí me fui y me fui un poquito despegando de lo que era el área de la ciencia, ¿no? Y me fui pegando más al área de la enseñanza de lenguas y después pasó a la educación en general como un impacto más social. Entonces me fui yendo por este lado. Qué curioso, ¿no? Al principio nada que ver según usted. Con el contexto que vivía pues en los 70s. No, y básicamente porque básicamente tomar eso como una parte social de los 70s y demás, lo veía que lo podríamos aplicar ahí, ¿no? Y como iba avanzando ahora sí lo que era el centro de idiomas, que se iba transformando, yo creo que esa parte, ser parte de, era lo que me atraía, ¿no? El ser parte de. A veces uno dice que la historia pasa por ti, ¿no? Pero cuando generas la historia, cuando estás ahí con grupos de personas que pueden transformar, ¿no? La historia, por ejemplo, de un área como era el centro de idiomas, como la institución, que eres parte de y logras transformar la historia de, es muy interesante, ¿no? Que te sientas así, ¿no? O sea, no pasa la historia, no está la historia y que bueno, siguió, no, tú estás generándola, ¿no? Estás ahí para generar cambios que al final de cuentas serán parte de la historia, ¿no? Entonces eso ahora es muy, muy interesante, ¿no? Entonces ver trayectos, ¿no? de la institución y bueno, yo fui parte de, ¿no? Yo estaba ahí, es decirlo, ¿no? ¿Eso le llamaba la atención a usted, ser parte de esos procesos? Sí, porque estábamos armando, ¿no? O sea, cuando estás armando algo, dices, creo que puedo aportar, y aportas y vas en un sentido y construyes esto para tener impacto con las personas que están ahí dentro, con las personas a las que le va a impactar, con varias cosas, ¿no? La comunidad, entonces empiezas a integrar todo eso. Y no es nada más voy y hago mi trabajo, enseño, ¿no? O sea, estás ahí creando, ¿no? O sea, modificando, proponiendo, cometiendo errores, pero estás ahí, ¿no? Transformando y viendo cómo las cosas van avanzando, ¿no? Obviamente una intensa interacción, ¿no? Con compañeros, si teníamos formas de pensar, ¿no? Contrastar ideas, ¿no? Pero en un sentido, ¿no? De ir construyendo, ¿no? Entonces creo que eso te atrapa, o por lo menos a mí me atrapó, me genera una gran pasión. Y en eso era la cuestión de lo que comentaba, bueno, de cuestiones de una vida, ¿no? Entonces ya no lo ves como esta cuestión de si mi trabajo o no mi trabajo. Okay. Es parte, ¿no? Estoy siendo parte de algo y entonces así lo veo, pues esta es parte de mi vida, ¿no? Entonces, pues es mi vida, ¿no? Ok, sí, como comentábamos, sí, fuera de cámaras, de que si trabajo para vivir o vivo para trabajar. O sea, usted disfruta mucho su trabajo. Pues. Sí. Es parte de su vida, pues es parte de un todo. Ahora, pues la cuestión de la ciencia, de la cuestión ambiental,
pues la desarrollo, ¿no? Dando otras clases como maestro, pues en CONALEP, ¿no? Donde yo sí estoy ciertas materias relacionadas con química, biología, entonces, pues esa área, ¿no? Y ahora que se abrió esta área aquí de la gestión ambiental, pues dije, pues eso. Bueno, no dije yo, a mí me la asignaron, ¿no? Pero pues obviamente es algo que conozco, sí, tiene el perfil, que le doy seguimiento, que puedo identificar, analizar contextos y pues aterrizarlos, ¿no? En la cuestión de ahora los términos de sustentabilidad, ¿no? Ok. O sea, entonces, a pesar de haberse brincado, pues, como otra área, ¿no? Ahora lo que es la educación, usted sigue, pues, básicamente dándole seguimiento a todo lo de las ciencias, la ecología marina, a través de esta gestión ambiental. De esta gestión, y como te digo, están impartiendo otras clases, ¿no? Y obviamente, pues, mi contexto de amigos también es, pues, del área de la ciencia, donde, pues, las pláticas son en esa cuestión, y también, pues, compañeros que ahora están en el área de la ciencia, pero también están en el área de la docencia a diferentes niveles educativos. Entonces tenemos esas buenas conversaciones, ¿no? De cambio de ideas, contrastes, ¿no? Entonces es un contexto bastante agradable, ¿no? Claro. Se me hace bien curioso también que, pues, como usted me dice, lo que usted quería hacer parte era de la historia, ¿no? Del proceso, de los cambios. Y en la educación pasa mucho de, pues eso, ¿no? Que muchos no se ven, o sea, se quieren dedicar a algo, ¿no? Profesionistas, pero no se ven, no quieren terminar la educación, pues, que ya me vería yo dando clases, ¿no? Y también muchos alumnos, bueno, de mi experiencia, en mi prepa, por ejemplo, reprochábamos mucho el hecho de que teníamos muchos maestros impartiendo materias que no eran, pues, su área de conocimientos a los que ellos se dedicaron, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un maestro de matemáticas, de cálculo en la prepa. Muy buen maestro Raúl. Él era oceanólogo. Pero bueno, pues por cosas de la vida, ¿no? Se vio envuelto y pues se dedicó a la educación, ¿no? A la docencia. Pero, o sea, yo al escuchar su historia veo que genuinamente usted se interesó y se preparó para poder estar en este ambiente de la educación. Sí. Y pues es lo que se me hace que ahí se vale, pues. Porque pues en sí uno se va descubriendo, ¿no? Durante el camino. Pero, y en sí, ¿qué lo hizo abandonar las ciencias? ¿Qué vio en la educación usted que dijo, igual y aquí puedo generar un impacto donde yo me veo más capaz? ¿O qué fue lo que en realidad dijo usted? A ver, aquí en la educación es donde de verdad me siento, Como se dieron ciertas condiciones en las que, cuestiones laborales, por ejemplo, tengo opciones a horas, trabajo, más tiempo, y pues entonces eso te va jalando. En la otra área pues, estaba estudiando, tenía becas, sí, pero en esta se ofrecían cuestiones de empleo, ¿no? Y como te digo, estábamos ahí, bueno, digamos que estábamos haciendo algo, entonces pues veía que estaba construyendo algo. Entonces eso es lo que me empezó a jalar, ¿no? Aquí fue donde empecé a desarrollar más cosas, ideas, muchas cosas, ¿no? Entonces esa es la parte eso como que decir, por esta parte creo que tengo un desarrollo, ¿no? Puedo tenerlo. Entonces eso es lo que me jaló. Y después pues ya obviamente pues cuando ya me casé, entonces hay otras demandas, entonces pues dije, no, creo que por aquí. O sea, es algo que me agrada, me siento a gusto, estoy haciendo algo, estoy produciendo algo, aquí. ¿Y en qué se enfocó? Por ejemplo, usted es doctor en educación. ¿Qué lo llevó a...? Ok, lo que te decía, si quieres seguir avanzando, pues tienes que ir pues ganando grados académicos, ¿no? Esa es por una parte de una necesidad de tener grados académicos por una demanda inclusive de la cuestión institucional del mercado laboral, ¿no? De mayores prestaciones para hacer esto, entonces por eso una cuestión esa es, digamos, la más práctica, pongámosle así, ¿no? Y obviamente el estar en contextos obviamente te mantiene activo, actualizado en todo momento, ¿no? De lo nuevo que está surgiendo, muchos intercambios, ¿no? Por ejemplo, la maestría la hice en docencia, aquí en la propia
facultad era un grupo, la investigación en el doctorado era más bien como maestros de primaria, de secundaria, de esto. Entonces, son otros contextos, otras ideas, y entonces el intercambio con ellos, pues obviamente digamos que te da gran cantidad de experiencias, ¿no? Que tú no tienes, pero que lo puedes vivir. Entonces, empiezas a conocer los contextos, ¿no? El área de educativa mucho de una manera más amplia, no solamente por los libros, sino por lo que estás conviviendo con las personas que están viviendo o tienen esas experiencias, ¿no? Reales. Entonces, te digo, el grado académico porque, bueno, era requerido, ¿no? Obtener más grados académicos. Ajá. Y en el área de la investigación porque, bueno, para poder, digamos, el área de investigación era porque lo que había más en doctorados era las áreas de investigación, ¿no? Pues, sí, pues eso es lo que se hace, ¿no? Uh-huh. Bueno, tengo entendido. Pues, sí, o sea, lo que pasa es que en maestrías hay mucho más profesionalizantes y en doctorado, pues ese era el área, ¿no? De la investigación más que nada. Ok. Espero un momento después de esta pausa. Ok, entonces, maestro, me hablaba pues de cómo usted pues decidió buscar más grados académicos. Sí, porque el mismo contexto te los va solicitando, ¿no? Especialmente la misma universidad, en estos contextos de acreditación, de tener gente preparada en posgrados y demás, pues lo exige, y entonces uno que está dentro de las propias instituciones, si quieres avanzar y permanecer, pues es necesario tenerlo, ¿no? Okay. Pero como te digo, fuera de ahí, pues es estos espacios de actualizarse, ¿no? Y de tener contacto con diferentes personas, formas de pensar, etcétera, etcétera. Ok. Pues qué cura, cómo ha cambiado todo su contexto, ¿no? Pues porque pues usted no es de aquí de Ensenada, usted es de la Ciudad de México. Sí. Y bueno, pues mencionó también algo curioso, que usted estuvo en Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, tiene una historia, una anécdota muy chistosa de los Kennedy. Ah, sí. Pero no sé si me pudiera platicar un poquito de, pues eso, cómo terminó usted en Estados Unidos también. Ok, ¿cómo terminé en Estados Unidos? Bueno, mi tía, como la que le digo que era maestra, que pertenecía a una asociación religiosa que se llama los Quakers. ¿Quakers? Sí, o cuáqueros, ¿no? Quakers como la avena. Sí, Quaker. El dibujo Quaker de la avena es un Quaker, básicamente. Ok. Y Quakers porque básicamente tienden a sentarse alrededor de una mesa. Esta rama, ¿sí? De los Quakers se sientan, meditan y entonces empiezan a temblar, y por eso les decían los Quakers. Ok. Es una asociación religiosa, pues estábamos ahí, y estas asociaciones en Estados Unidos hay escuelas, ¿sí? Que pertenecen a las asociaciones, a esta asociación, ¿no? Entonces hubo la oportunidad de que yo obtuviera una beca junto con mi primo en una de estas high schools, ¿sí? High school, en Iowa. ¿Cuántos años tenía usted? ¿15, 16? Tenía 15 años. 15 años. Salí de secundaria, había aplicado para esa, entonces me fui, ¿no? Uh-huh. Iba por medio año, por un semestre, regresar a México y continuar, ese era el plan. Sin embargo, estando allá, pues era un internado, o es un internado, en donde estaban alrededor de unos 30 estudiantes, ¿no? En total, todo el internado, y donde una de las ideas es de que los estudiantes hagan todo lo que son las las actividades de limpieza y demás, las hagan los propios estudiantes, ¿no? Cocinar. Cocinar también, o sea. Sí, entonces por ejemplo, me tocó de repente estar unas semanas preparando desayunos junto con otras personas y un chef que dirigía, ¿no? Una señora ahí. Pero era preparar, pues, avena, preparar la avena, pan. Yo aprendí a hacer pan, ¿no? Pan de barra. Entonces, varias cosas que te tocaban, ¿no? Me tocó porque tenían ganado, ¿no?
Y entonces puercos tenían, era una granja porcícola. Entonces me tocó pues estar acá, ir a limpiar pues puercos, ¿no? O sea, limpiarles a los puercos, verlos ahí. Me tocó castrar ahí a los puerquitos, sacar, ¿sí? Dar asistencia a una puerca. Eso es otra anécdota, ¿no? Venía un puerquito mal, no podía salir, y pues asistir, ¿no? ¿Cómo? Pues, meter mano y jalar, ¿no? Ingeniero animal, ¿no? Y pues cortar colmillos y demás, ¿no? ¿Pero usted sabía a qué se notaba al irse a esa escuela? No, hasta que ya llegué ahí empecé a ver de qué se trataba. Probablemente lo había leído, pero no tenía noción hasta que ya estaba allá. Ok, sus padres simplemente, pues, te vas a ir. Okay. Entonces, pues ya fui. Bueno, entonces era pues, la experiencia que en cuestiones de lengua, por ejemplo, era este famoso shock cultural, ¿no? O de la lengua, en el que yo sabía inglés, había tomado inglés en un British, ¿sí? En un angloamericano, ¿no? Que era un instituto. O que usted ya sabía inglés antes sabía de que fui, pero esta parte, por lo menos yo recuerdo que el primer mes, ni siquiera dónde está el baño podía decir, ¿no? Y me hablaban y así como que no entendía nada, ¿no? O sea, que el inglés que se llevó era bloqueado totalmente, ¿no? Y pues imagínate llevar materias en inglés. Sí, totalmente. Química, esto en inglés, y así como que nada, y no podías decir nada, todo era en inglés, nada. Entonces sí, ese mes, híjole, lloré, yo creo. No, pues y estuve a punto ya de decir, ¿sabe qué? Me voy. Después de un mes, haz de cuenta como si te abrieran así. Entendía todo, hablaba todo. Entonces dice, mira, muy chistoso, ¿no? Esta experiencia, ¿no? Y bueno, fue tan agradable la experiencia ahí porque igualmente, así como te dije que los estudiantes hacen todo, tienen esa experiencia, el nivel académico es alto. Okay. ¿Sí? Bueno, pero son grupos muy pequeños, hay mucha discusión, ¿no? Las clases básicamente son alrededor de una mesa, ¿no? Okay. Pero también ahí está de que tienen, los alumnos tienen ¿cómo se podría decir? Un grupo en los que ellos definen que cuando alguien ha roto las reglas y hay una sanción. Y los alumnos ahí se reúnen y entonces un propio congreso o algo así. Un propio grupo de alumnos que son los que deciden, ¿sabes qué? Rompiste las reglas, te toca esto. O deciden sobre varias cosas, ¿no? Entonces se hace una reunión y los alumnos deciden muchas cosas, ¿no? Entonces me tocó participar en eso. Aparte es una escuela donde tienes alumnos cuando yo estaba era de Brasil, de Irán, creo que había de internacional, Japón, de Rumania. Entonces había todo eso, ¿no? Ahí. Y pues me llevaba muy bien tienes contacto directo siempre con tus docentes, ¿no? Pero así contacto directo de poder comer en su mesa, ¿no? Sentarte a comer. Entonces, o sea, había una convivencia de todos. De todos. Entonces eso es muy agradable. Entonces en lugar de quedarme medio año, me quedé 2 años. O sea, dije, no, pues aquí cursé lo que es el junior y después lo que era el senior. Terminé high school y pues sí apliqué estos que se llaman los exámenes SAT, ¿no? Más o menos una buena puntuación. Ya estaba pensando en ir a una universidad allá, pero por cuestiones de cumplir 18 años, necesitar tu cartilla, sí. me tuve que regresar. Okay. Servicio militar era 1 año, entonces ya ahí perdí ¿cómo se dice? Pues el caminito, ¿no? Sí, pero el hilito, pues. Entonces, pues ya decidí, me ingresé a bachillerato aquí en la ciudad, en México, y pues cursé mis 3 años. Y ya después de esos 3 años, pues decidí venir a estudiar a la UABC en el área de oceanología. Y bueno, y de ahí parte todo lo demás, ¿no? Todo de demás. conocer, entrar al área de lenguas, sabía la lengua por esta razón, y bueno, ya de allí los caminos se diversificaron, ¿no? Okay. ¿Y por qué Ensenada, profe? ¿Por qué Ensenada? Primero porque era de las universidades dedicadas a carreras en el área del mar. Pues estaba la UABC y estaba Sinaloa.
principalmente la UAS, ¿no? Y esa es una. La otra es porque tenía unos compañeros, unos amigos de mi tía aquí en Ensenada. Entonces ellos dijeron, se puede quedar aquí, y entonces dije, bueno, hay opciones, ¿no? Y aparte, otra, no me agrada mucho el calor, y entonces al ver las dos, Mazatlán, estaba las Ciencias del Mar, Ensenada, pues decidí mejor Ensenada, ¿no? Por todas estas cuestiones, ¿no? Ya del clima, ¿no? Y aparte porque sí pues decidí que tal vez, más bien, me agradaba más la UABC. Okay. Y por eso. Pues a lo que veo a nivel de eso, ¿no? de las ciencias marinas, pues es muy respetada. Sí, ya tenía un renombre, ¿no? Desde ese tiempo, ¿no? Ah, ok. ¿Qué años eran, profe? ¿Mande? ¿Qué años eran? Era el año 85. 85. Órale. Entonces ya la UABC tenía un renombre, ¿no? Sí, tengo un poquito claro. Bueno, eso. Ciencias Marinas tenía un renombre. Ajá, Ciencias Marinas, no sé. sí. Profe, se volvió a preguntarle, pero pues en su estancia allá en Estados Unidos, en Iowa, dijo. En Iowa. En Iowa. Pero es historia de los Kennedy, profe. Ah, ok. Cuando era el Spring Break, había la opción de que no te fueras a tu casa, sino que organizaban ahí viajes, ¿no? Por ejemplo, para cada grado, por ejemplo, freshman tenían una actividad, sophomore otra, junior otra actividad y los senior. Cuando yo estaba en senior, sí, cuando era senior, ya el último año, entonces hacen un viaje y se va desde Iowa hasta Washington, DC, ¿no? Y ahí en Washington pues visitas el Capitolio, visitas el Pentágono, impresionante, Pentágono. Y entonces pues visitamos el Capitolio y podemos andar ahí, ¿no? Entonces en esa pues estábamos en el Capitolio, estamos visitando, me dan ganas de hacer el baño, voy al baño y pues haciendo del baño se para una persona aquí a un lado, alto, bueno, y pues yo conocía a los Kennedy, andaba metido en esas cuestiones de conocer la política, y pues lo veo así, y era pues, Ted Kennedy, el senador Ted Kennedy, desde ese tiempo. Y entonces, y ya nos miramos y hola, nos saludamos y ya dijo, hola, ¿qué? Y se fue. Y ahí en el baño, terminando de hacer el baño, le di la mano, me dio la mano. Y dije, esa fue una de las anécdotas, ¿no? De conocer al senador Ted Kennedy así en persona en el baño, ¿no? Profe, pero qué loco, pues, porque usted que tenía, ¿qué? ¿17 años? 17 años. 17 años. Y pues, para conocerlo, ¿no? Para identificarlo. O sea, al instante usted dijo, ¿este lo conozco? Sí. Sí, porque andaba en esas cuestiones de conocer la política, cuestiones de Kennedy, quiénes eran. Andaba en eso yo, entonces sí. ¿Y era un interés personal de usted en ese entonces o era la escuela? ¿Era un interés personal de usted de meterse a la política o la escuela era...? Era, desde antes, desde secundaria traía esa cuestión y conocía algunas cosas, ¿no? De política, me metía en esas cuestiones de Estados Unidos, gringo, todas esas partes, conocerlos, pues el presidente que estaba en turno y obviamente pues haber hablado de Kennedy. Y aparte de eso, pues estando allá, pues llevé materias, por ejemplo, en el área de historia de Estados Unidos, ¿no? Y con el maestro con el que yo conversábamos, pues hablábamos mucho de esos temas, ¿no? Y entonces estaba mucho lo de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Entonces ese es también porque yo conocía y ubicaba, ¿no? A esa gente, por el contexto en el que estábamos y que habíamos platicado, hablado, visto en clase, ¿no? Entonces, por eso. Y profe, ¿y cómo intentó saludar a Kennedy? O sea, simplemente se lo quedó viendo, él lo volteó a ver, o... No, pues estaba solo, no había nadie en el baño, estaba solo, estaba haciendo el baño, llega alguien y se para, y pues lo que tú haces, pues es voltear como que pues, se para aquí, ¿no? A un lado, ¿no? Pero pues estaban orinando, ¿no? O sea, como sí, que... entonces tú volteas, pues ves una persona alta, grande, y lo ves, y dices, ay, creo que a este yo lo conozco. Y pues sí. Pero o sea, es un movimiento así que haces y dices, ay, lo conozco, ¿no? Y pues a saludar, ¿no? Y muy amable, me saludó. ¿Le dijo algo? No, ¿Se intercambió palabras o simplemente fue un saludo? Vienes de visita, sí, y ya. O sea, no hubo mayor intercambio, ¿no? Fue algo muy rápido. ¿Su inglés funcionó al instante? Sí, ya en ese tiempo, ya siendo un senior era... ya, pues ya se desenvolvía. Sí. Órale. ¿Y que al salir, a quién fue el primero que le platicó?
Fíjate que no recuerdo qué fue, pues fue mucha la impresión, la sorpresa, ¿no? Y yo supongo que salí y dije, ya. Ajá. Pero no tuvo como que a nadie a quien platicar. No, pues con los compañeros con los que iba, ¿no? Entonces Okay. ya salí, pues ya acabo de ver y pues sí. ¿Y de todas esas amistades que hizo ya, profe? ¿Sí contacto con alguna de ellas? O no? No realmente. No. Sé que están ahí, pero nada más, ¿no? Bueno, es que eran otros tiempos, ¿no? A través de... Sí, lo que pasa es que pues, no había nada de... Pues sí, cierto, sí, es que eran otros tiempos. Pero pues apenas ahora joven, ¿no? que salió todo lo nuevo de de Facebook y todo eso, a través de la propia escuela que tiene contacto con los alumni, ¿no? O alumni, pues es que a veces a través de ahí contactan, ¿no? ¿Y veces sigue dicen, vigente? la clase, bueno, la escuela sí, ¿no? Ah, La clase 82, y entonces a veces se contactan. La gente que vive allá, hay veces que hacen reuniones por generación, ok. ¿no? Y entonces hay unos que van, y entonces así yo sé que los veo, ¿no? Ahí, en fotos o en algo, ¿no? Órale, qué curioso. Y a veces uno que otro pues manda algún mensaje, ¿no? Y entonces a veces yo contesto y así, pero así de tener contacto no. Ok, pero pues sabe que No. están ahí. Sí. Órale, no, pues que ha tenido toda una travesía, ¿no? O sea, Sí. ha atravesado por varios contextos, pues. Pues a te digo, lo largo está de su esa, carrera. y otra de las anécdotas de ese periodo es, pues especialmente en Junior, ¿sí? Era la Guerra Fría. Pues por eso también estaba mucha cuestión de la política, ¿no? Porque estábamos en ese periodo. Ujú. Pero por ahí por la escuela pasaron unos monjes que no eran tibetanos, creo. Pero estaban haciendo una caminata por la paz, que iban desde San Francisco hasta Nueva York, hasta la ONU. Ajá. Pasaban por la escuela, iban caminando y paraban en ciertos lugares y daban una plática sobre, pues, la importancia de la paz, ¿no? Convivencia. Pararon ahí en la escuela, les dio alojamiento, dieron una plática y, pues, platicando, vimos que había la opción de integrarte, de que nos integráramos a la caminata. Y precisamente en un periodo de vacaciones viajamos, no me acuerdo a qué lugar, ahí los alcanzamos y desde ahí caminamos con ellos como una semana y media, más o menos unos 10 días. ¿Caminó ¿No? usted con los monjes íbamos una ahí, semana y media? Íbamos ahí, sí, varias gente, o sea, no, muchos iban ahí. Entonces ahí ibas caminando. Llegabas a un sitio cada día y ellos daban una plática, los demás ahí estábamos. Y la gente que estaba ahí, que generalmente eran iglesias, pues nos acogían y nos repartían en diferentes casas, ¿no? Entonces ya pasábamos la noche y al otro día ya nos llevaban ahí mismo al lugar y ahí nos congregábamos y de ahí seguíamos la caminata, ¿no? Bastante interesante, primero porque pues conocí Estados Unidos a pie. Bueno, esa parte, ¿no? De Estados Unidos. ¿Cuál fue el recorrido? Creo que estábamos por Indiana y llegamos hasta Chicago. Una semana caminando. Una semana caminando. ¿Cuántos años tenía, profe? 17 años, 16 años. Ahí, 16 años. Ahí, 16 años. ¿Y cuál fue el impulso? ¿Curiosidad? ¿O como que estaba muy envuelto en la causa? ¿Ves que te digo? Son los contextos de que estás ahí, Ajá. son estos pues, en lo que has leído, pláticas que tienes ahí. Entonces, pues dices, pues suena interesante, ¿no? O sea, a veces no piensas que, pues es la única vez que lo voy a tener, ¿no? Esta oportunidad. No, pues vamos. Okay. Digo, no fui yo solo, fue otro compañero y pues dijimos, pues vamos. ¿No? Es así como de repente, pues vamos. Sí, o sea, muy espontáneo, pues. Okay. Pero pues ya cuando vas ahí, pues sí, dices, órale, interesante. Pues ha tenido varias aventuras, profe, ¿no? Hoy en día es así de aventurero o más hogareño. Más hogareño. Más hogareño, más enfocado y al trabajo aquí. Sí. Órale. Bueno, pues para cerrar ya, que ha quedado un poquito más largo este episodio, pero ahorita que mencionan la política, usted me dio pues clases de políticas educativas específicamente. Pues usted vio contextos muy diferentes, vuelvo a repetir. Hoy en día, pues los jóvenes, bueno, igual y no quiero hablar por todos, ¿no?
pero hoy con las redes sociales y pues que somos una generación diferente, que igual no estamos un tanto en contacto pues con la política, ¿no? ¿Qué ve usted en los jóvenes que hace falta como pues encender esa iniciativa pues de conocer, de cuestionarse más las cosas? Es que no es así como que dijeras de los jóvenes. Yo creo que mucho parte del contexto donde vivas. O sea, yo puedo atribuirle lo que esa línea o esa forma de pensar o en tratar de participar en que precisamente, como te digo, mi contexto era especialmente con mi tía, era de estar ahí, ¿no? O sea, tener contacto con maestros que estaban, pues, pónganse en la lucha, de las pláticas, de estas situaciones, de conocimiento que empieza a tener de que sucedió en Tlatelolco, porque ahí vivía mi tía y ahí vivimos nosotros, ¿sí? Y pasas y te dicen, ahí sucedió, ¿no? Pues estás a unos metros y pasas todos los días por ahí, ¿no? Y en 1971, otra vez. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Y obviamente, pues el contexto te lleva a que empieces a escuchar, por ejemplo, radio. Escuchábamos mucho un tipo de radio que era Radio Educación en México, que hay cierto tipo de programas. Entonces, empiezas a tener ciertas lecturas. Leía mucho, eso sí, desde siempre he leído mucho y de todo. Ok, ¿no? Audiolector. Pero muchas lecturas en cuestiones de Rius, por ejemplo, que es uno de los... que es caricaturista, pero que hace con tintes políticos. Una sátira. Una sátira. Entonces empiezas a leer esto. Entonces es ese contexto que tú vas metiéndote, te va interesando y entonces te vuelves conocedor y después ya formas una ideología, un pensamiento propio. Eso tiene que existir, ¿no? Si no existe, aunque las cosas sucedan, pues no, así de buenas a primeras no vas a entrarle, ¿no? Entonces son esos contextos que se tienen que dar, porque también en la escuela, pues también se daban esos contextos, ¿no? En mi escuela primaria, en la escuela secundaria, porque tenía profesores que hablaban de eso, que si exponías algo, preguntaban. Entonces tienes que tener esa parte para que te vayas metiendo, ¿no? Y vayas generando un tipo de pensamiento. Si no tienes eso, es muy, muy complicado, ¿no? Es decir, tengo parientes, primos que no estuvieron en ese contexto y son totalmente diferentes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, yo sí creo que en cuestión de jóvenes hoy, pues es que debe de existir dentro de sus contextos cercanos, familiares, eso. Y si no hay, pues no es tanto el problema de los jóvenes, es que simplemente no hay contextos que los formen en ese sentido, que los pongan en esa situación, ¿no? No hay situaciones escolares, no hay situaciones familiares, no hay situaciones de amigos, de grupos, en donde estés en contacto con eso, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay marchas, estamos por el 8 de marzo, uh-huh. Entonces, si tú no estás en eso, difícilmente logras, digamos, estar consciente, ¿no? Porque te dices, bueno, pues es que en contexto familiar, pues no, en mi contexto de amigos tampoco, y en el contexto de escuela tampoco se ha dado, y entonces, pues no se da, puedes pasar, ¿no? Si en cambio te sucede alguna situación y tienes un conocido y entonces te empiezas a pegar, empiezas a platicar, empiezas a participar, entonces pues vas generando un cierto tipo de pensamiento, ¿no? Entonces yo diría que no es que los jóvenes, no, sino simplemente probablemente no existen tantos reclamos de jóvenes como existían antes, ¿sí? Tal vez hoy no existan tantas, tal vez hoy los jóvenes no sientan que tengan que salir a mostrar o a buscar o a pelear por algo, ¿no? En ese tiempo probablemente había más, ¿no? Entonces depende, ¿no?
¿sí? Okay. Y las demandas cambian. Ahorita estamos con la cuestión de la diversidad, que es donde más, ¿verdad? Por las cuestiones de la inseguridad, por ejemplo. Alguien dice, ¿por qué ahora que asesinan a alguien o que sucede esto, por qué no sale la gente? Pues no ha salido, ¿no? En otros tiempos lo habría hecho, hoy no. Son contextos bien diferentes, ¿no? O sea, no están expuestos, pues, a esa intensidad, a esas ganas. O lo muestran de diferente manera, ¿no? ¿Qué pasó con el Me Too? En realidad se generó en Estados Unidos, después recorrió, ¿no?, por todo el mundo. De repente aquí se volvió un gran movimiento en cierta universidad, después se volvió a apagar, y fue más bien por tipo Facebook, ¿no?, donde por estas redes, ¿no?, que había las demandas y que mostraban sus estar en contra de o a favor de. Entonces depende cómo a través de qué se va mostrando, ¿no? Entonces yo creo que salen cuando estamos en un cierto tipo de crisis, ¿no? Okay. Mientras no estamos en crisis, pues no. Entonces yo creo que se hace uno más consciente cuando entramos en estos procesos de crisis y estamos cerca, ¿sí? Hay algo alrededor que nos lleva en ese sentido. ¿Cree que la cultura ha cambiado? Bueno, la cultura cambia, ¿no? Constantemente, no es estática, la cultura cambia. Las costumbres, unas se van rompiendo, especialmente en estos tiempos. Muchas de las costumbres y los hábitos se están modificando, tanto vemos toda la cuestión esta de lo que se ha llamado se me fue el nombre ahorita, de los hombres, ¿no? Se me fue el nombre. Bueno, se me olvidó. Entonces, sí han cambiado, están rompiendo las cuestiones de género, las aceptaciones. Entonces, hay un parteaguas ahí, paradigmas se están modificando. Entonces, las cuestiones familiares de la costumbre de la familia hombre-mujer totalmente se ha roto, ¿no? O se está modificando. Entonces, las costumbres y los hábitos están cambiando de manera continua. ¿Qué tan rápido lo hagan? Ese sí es una situación. Creo que ahora lo están haciendo mucho más rápido. Que antes, sí. En una manera un poquito desorganizada, pero sí está habiendo estos cambios. Lo interesante es que no estemos conscientes, y eso es la cuestión, por ejemplo, en la que sí digo que tenemos como docentes un gran papel en estas modificaciones y estos cambios, es hacer conscientes a nuestros alumnos de que eso es lo que está sucediendo, que ese es el mundo, ¿no? En lugar de cerrarnos y crear burbujas, es decir, este es el mundo que está ahí y hay que estar conscientes y cómo tenemos que aceptar nuevas costumbres, nuevas formas de pensar, ¿no? Entonces la escuela creo que está tomando una nueva dimensión, porque también las familias están tomando una nueva dimensión. Entonces hay ahí un desequilibrio entre la cuestión familiar y las escuelas, que se había mantenido muy estable y ahorita se ha roto, ¿no? Maestro, muchas gracias. Okay. Nos vemos hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos.